Buenos días mis amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas que usamos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. El Señor les bendiga en este día y sean bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 30 de junio. El devocional de hoy lo titularemos Padres e hijos según Dios. Basándonos en el pasaje bíblico de Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la actualidad las relaciones más cercanas enfrentan grandes desafíos. El ritmo acelerado de la vida, la influencia de una cultura cada vez más individualista y la falta de principios sólidos han debilitado muchos hogares. Sin embargo, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin dirección. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos uno de los mensajes más importantes del Nuevo Testamento acerca de cómo deben relacionarse padres e hijos. Estas palabras no son simples consejos de convivencia. Son instrucciones inspiradas por Dios para reflejar el carácter de Cristo dentro del hogar. Cuando estas enseñanzas son obedecidas, no solo cambian las relaciones familiares, sino que también fortalecen el testimonio del creyente delante del mundo. Hoy estudiaremos este pasaje desde su contexto histórico, su significado original y su aplicación práctica para nuestra vida. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor de los años 60 al 62 después de Cristo, mientras se encontraba preso en Roma. A pesar de estar encarcelado, Pablo escribe una de las cartas más profundas sobre la identidad del creyente y la vida en Cristo. La ciudad de Éfeso era una de las más importantes del Imperio Romano. Era famosa por su riqueza, su comercio y por albergar el gran templo de Artemisa. Era una ciudad llena de idolatría y de valores muy diferentes a los principios del reino de Dios. En aquella sociedad, el padre de familia poseía una autoridad casi ilimitada. La ley romana le otorgaba poder absoluto sobre su esposa, sus hijos e incluso sobre los esclavos de la casa. En muchos casos esa autoridad era ejercida con dureza, abuso y temor. En ese contexto aparece el Evangelio. Pablo no elimina la autoridad dentro del hogar, pero sí transforma completamente la manera de ejercerla. Cristo cambia la relación entre padres e hijos. La autoridad deja de ser un instrumento de dominio para convertirse en un servicio lleno de amor, responsabilidad y ejemplo. Por eso, estas instrucciones siguen siendo tan necesarias hoy como hace casi 2000 años. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pablo comienza hablando a los hijos. Esto ya era algo extraordinario. En aquella cultura los niños casi nunca eran considerados como destinatarios de una enseñanza religiosa. Sin embargo, Pablo les habla directamente porque también forman parte del pueblo de Dios. La palabra obedeced proviene del griego haipakuo, que significa escuchar con atención para responder con obediencia. No describe una obediencia mecánica ni forzada. Habla de un corazón dispuesto a escuchar y actuar correctamente. Pero Pablo añade una expresión muy importante: en el Señor. Estas tres palabras cambian completamente el sentido del mandato. La obediencia cristiana no nace simplemente porque los padres tengan autoridad. Nace porque Cristo es la máxima autoridad. Obedecer a los padres forma parte de obedecer al Señor, siempre que aquello que pidan no contradiga la voluntad revelada de Dios. Cuando un hijo aprende a respetar la autoridad establecida por Dios, también aprende a someter su corazón al gobierno de Cristo. Porque esto es justo. Pablo continúa diciendo, porque esto es justo. La palabra justo significa correcto delante de Dios. No depende de las costumbres de una cultura ni de las opiniones de una sociedad. Es un principio establecido por el mismo Creador. Vivimos en una generación donde muchas veces se cuestiona toda forma de autoridad. Sin embargo, Dios sigue enseñando que el respeto comienza dentro del hogar. Cuando desaparece el respeto entre padres e hijos, tarde o temprano también desaparece el respeto hacia Dios, hacia las autoridades y hacia el prójimo. El hogar sigue siendo el primer lugar donde se forma el carácter. Honra a tu padre y a tu madre. Después Pablo cita el quinto mandamiento.
Aquí aparece una diferencia muy importante. La obediencia normalmente corresponde al tiempo en que los hijos dependen de sus padres. La honra, en cambio, dura toda la vida. La palabra griega utilizada significa valorar profundamente, tratar con dignidad y reconocer el lugar que Dios les ha dado. Honrar no significa aprobar todos los errores que los padres hayan cometido. Tampoco significa ignorar situaciones de abuso o pecado. Honrar significa mantener una actitud de respeto, gratitud y consideración, aun cuando existan heridas que solo Dios puede sanar. La mayoría de los creyentes adultos cuando forma una familia ya no viven con sus padres, pero siguen teniendo el llamado de honrarlos mediante el cuidado, el respeto, la ayuda cuando la necesitan y un trato digno. La honra revela un corazón transformado por el Evangelio. El mandamiento acompañado de una promesa. Pablo recuerda que este es el primer mandamiento acompañado de una promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto no significa que todo creyente obediente nunca enfrentará dificultades. La Biblia nunca promete una vida sin problemas. Lo que Dios establece aquí es un principio espiritual. Cuando una persona vive conforme al orden diseñado por Dios, normalmente disfruta de una vida más estable, más sabia y más protegida de muchas consecuencias provocadas por la rebeldía. La obediencia siempre produce bendición espiritual. No porque la merezcamos, sino porque Dios honra a quienes caminan en sus caminos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora Pablo dirige su atención a los padres. En una sociedad donde nadie limitaba la autoridad paterna, esta enseñanza debió sorprender profundamente a los creyentes. El padre también debía rendir cuentas delante de Dios. La expresión, no provoquéis a ira, significa no irritar continuamente, no desanimar, no humillar ni quebrantar el corazón de los hijos. Un padre puede provocar ira cuando corrige sin amor, cuando exige lo que él mismo no practica, cuando nunca reconoce los esfuerzos de sus hijos o cuando utiliza palabras que destruyen en lugar de edificar. La autoridad nunca fue diseñada para inspirar miedo. Fue dada para formar personas conforme al carácter de Cristo. Los hijos necesitan corrección, pero también necesitan amor, paciencia, escucha y ejemplo. Las palabras enseñan. El ejemplo convence. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo termina diciendo: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina no se refiere únicamente al castigo. Describe todo el proceso de formar el carácter. Implica enseñar, corregir, orientar y acompañar. La amonestación consiste en instruir mediante la palabra de Dios. Esto significa que la educación espiritual no puede delegarse completamente a la iglesia. La congregación acompaña, pero la enseñanza diaria comienza dentro del hogar. Los hijos aprenden observando cómo oran sus padres, cómo enfrentan las dificultades, cómo tratan a otras personas, cómo hablan y cómo viven su fe cuando nadie los observa. La enseñanza más poderosa nunca será únicamente lo que decimos. Será la vida que vivimos delante de ellos. Apliquemos esta enseñanza en nuestras vidas. Este pasaje nos invita primero a examinarnos. Si somos hijos, debemos preguntarnos si estamos honrando verdaderamente a nuestros padres con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra actitud. Si somos padres, debemos preguntarnos si estamos formando vidas para Cristo o simplemente intentando controlar comportamientos. El Evangelio transforma el corazón antes de transformar las conductas. En un hogar donde Cristo ocupa el primer lugar, podrán haber diferencias, errores y momentos difíciles. Pero cuando cada integrante decide obedecer lo que el Señor manda en su palabra, el amor reemplaza al orgullo, el perdón vence al resentimiento y la gracia restaura lo que parecía perdido. Nuestro mundo necesita ver hogares donde la presencia de Cristo sea evidente, no solo en las palabras, sino también en la forma de vivir cada día. Efesios 6 versos del 1 al 4 nos recuerda que Dios sigue interesado en lo que ocurre dentro de nuestros hogares. Él desea que cada relación refleje su amor, su justicia y su gracia. La obediencia de los hijos y la responsabilidad de los padres no son simples normas de convivencia. Son expresiones visibles de una vida sometida al señorío de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios gobierna el corazón, transforma la manera de hablar, de corregir, de perdonar, de servir y de amar. Y aunque ningún hogar es perfecto,
Aquel que pone a Cristo como fundamento encuentra la fuerza para superar las dificultades y crecer en unidad. Hoy es una buena oportunidad para preguntarnos, ¿qué necesita cambiar en mi vida para que quienes viven conmigo puedan ver más claramente el carácter de Cristo reflejado en mí? Que el Señor nos conceda la sabiduría para obedecer su palabra y la gracia para vivirla cada día. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias por enseñarnos que tu voluntad también se manifiesta en la manera en que vivimos dentro de nuestro hogar. Ayúdanos a obedecer tu palabra con un corazón sincero. Danos humildad para honrar, sabiduría para corregir con amor, paciencia para escuchar y gracia para perdonar. Que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo, y que quienes nos rodean puedan ver en nuestra vida el poder transformador del Evangelio. Fortalece cada hogar que escucha este mensaje y permite que tu paz, tu verdad y tu amor sean el fundamento de cada relación. En el nombre de Jesús. Amén.